Quisiera invitarles a que puedan abrir sus Biblias ahí en el libro ahí en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5. Vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde. Gálatas, capítulo 5, del versículo 1. Vamos a leer el versículo 1. Amén. Amén. Habiéndolo encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Una vez más, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra leída en esta tarde. Oramos para que su Espíritu Santo sea el que esté ministrando cada una de nuestras vidas. Yo también necesito ser ministrado por ti. Y cada uno de los que están aquí necesitamos recibir de esta palabra, Señor, que es una palabra viva, una palabra, Señor, que produce vida, produce movimiento, produce restauración, produce sanidad en cada uno de nosotros. Y yo sé que muchos en esta hora hemos venido tal vez sin fuerzas, hemos venido, Señor, enfermos, hemos venido, Señor, tal vez sin ganas, tal vez desmotivados, tal vez, Señor, allí tullidos. Pero sabemos que tu palabra es suficiente para que nosotros podamos levantarnos, para que nosotros podamos ser restaurados, para que nosotros podamos ser bendecidos por ti. Y en esta hora, Señor, estamos expectantes, Señor, de lo que tú nos vas a hablar. Señor, manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder. Reprendemos, Señor, toda distracción. Reprendemos, Señor, toda obra de las tinieblas. Todo, Señor, lo que el enemigo quiere colocar, Señor, para llamar la atención, Señor, y que no nos concentremos en tu palabra y en el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús hacemos retroceder las huestes de Satanás y declaramos que tu iglesia es libre, declaramos que tu iglesia es bendecida, declaramos que tu iglesia, Señor, recibe la bendición a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento? La palabra del Señor en esta oportunidad, bueno, le puse como título, ahí si quiere apuntarlo, si tiene allí apuntes, puede hacerlo. Le puse, es una pregunta en realidad: ¿legalismo o libertinaje? Ya, ese es el título del mensaje: ¿legalismo o libertinaje? Bueno, si vamos un poquito al contexto de esta carta del apóstol Pablo, ¿cierto?, a la iglesia en la región de Galacia. Bueno, más o menos el apóstol Pablo escribió esta carta aproximadamente entre el año 50 y 56 después de Cristo, ¿ya? Y le escribió, ¿cierto?, a la región de Galacia. Esto es, bueno, hay varios. Esta región la conformaban varios pueblos como Listra, Iconio y otros pueblitos más. Bueno, lo que actual nosotros llamaríamos y lo que hoy día se conoce como el país de Turquía. ¿Ya? Esa es la región de Galacia en aquel entonces, pero que hoy día, ¿cierto?, es gran parte, ¿cierto?, del país de Turquía. Es un poco para que se ubiquen en el mapa, ¿cierto?, en el globo terráqueo. Amén. Bueno, las palabras, ¿cierto?, del apóstol Pablo. Bueno, aquí un poco haciendo el contexto, Pablo en cierta forma estaba teniendo algunos ataques, ¿cierto?, por parte de algunos líderes, y especialmente líderes judíos, y en donde a la iglesia estaba entrando mucho lo que era el tema del legalismo. Ya cuando hablamos de legalismo, o sea, si nosotros queremos llevarlo a nuestro contexto, el legalismo es todo lo que, todo recurso o todo elemento que en cierta forma quiere tomar el lugar, ¿cierto?, o la importancia que tiene la obra de Jesucristo, que tiene la obra redentora de Jesús. Jesús
la obra más importante para nosotros es justamente la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús murió, ¿cierto? Jesús resucitó y allí en la cruz Él pagó, ¿cierto?, por el pecado de todos nosotros. Y por lo tanto nos dio vida eterna, nos dio restauración, nos dio sanidad, nos dio la bendición. ¿Cuántos sienten la bendición por medio de Jesucristo? Yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros tengamos esa certeza, esa certidumbre, esa confianza en el Señor, lo que Jesús hizo por nosotros. Por tanto, nada puede reemplazar la obra redentora de Jesús. Y en ese tiempo, el contexto en el cual vivía el apóstol Pablo, habían algunos líderes, ¿cierto?, que estaban, ¿cierto?, influenciando a la iglesia, ¿cierto?, a seguir creyendo en que algunas leyes que se habían establecido en el pacto antiguo era fundamental, ¿cierto?, para la salvación, era fundamental, ¿cierto?, para recibir bendición. Y si lo leemos un poquito más abajo, en el versículo 2 dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Versículo 4: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Sino la fe que obra por el amor. Entonces, mis hermanos, no podemos reemplazar la obra redentora de Cristo, ¿cierto?, por una ley. No podemos reemplazarla por un tema puntual, ¿cierto?, o por una tradición. Para nosotros es fundamental la obra redentora de Jesús. Entonces, esa era la disputa que tenía Pablo, ¿cierto?, con estas personas, y que en cierta forma también influenciaba en los demás. Y por ahí muchas veces el legalismo, ¿cierto?, trae una actitud, ¿cierto?, muchas veces mecánica dentro de la obra del Señor, porque muchas veces hacemos las cosas, ¿por qué? Porque la ley lo dice, o porque lo dice tal cosa, pero no descansamos en la obra redentora de Jesús, no descansamos en la obra milagrosa de Jesús. Y cuando nosotros entendemos lo que significa esto, nuestra vida puede experimentar todas las bendiciones, puede experimentar el gozo pleno, puede experimentar la felicidad plena, puede experimentar la bendición plena. ¿Por qué? Porque nuestra vida descansa en Él. O sea, cada persona, ¿cierto?, que ha experimentado a Cristo tiene que experimentar un cambio. No puede seguir siendo la misma persona de antes, tiene que ser una persona distinta. Por eso que también ahí en el Evangelio, ¿cierto?, de Juan, en el capítulo 3, habla justamente acerca del nuevo nacimiento. Cuando de noche se le acerca Nicodemo a Jesús y le pregunta: maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde: debéis nacer otra vez. El que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Ese es el punto de partida para cada uno de nosotros. El experimentar el nuevo nacimiento. El comenzar ya a vivir una vida espiritual. Aquel que no experimente ese nuevo nacimiento, o no tiene esa seguridad de vida eterna, o no tiene esa certidumbre de vida eterna, si muere hoy, no tiene esa seguridad de que va al cielo, tiene que chequear, tiene que ver su situación. Porque no le sirve de nada a lo mejor participar de toda una mecánica, ¿cierto?, de toda una estructura de una iglesia, de todas las actividades de una iglesia, pero si no hay una certeza de vida, no hay una certeza, no hay aguas del Espíritu Santo que fluyen sobre su vida y que se manifiestan a través del servicio, se manifiesta a través del trabajo en la obra del Señor. Entonces tiene que chequearse, tiene que ver cuál es la situación. Por eso es que es importante esta pregunta: si usted muriera hoy, ¿se iría con el Señor? Levante la mano los que están seguros, con esa certidumbre, con esa certeza.
de la venida de Cristo. Bueno, la venida de Cristo, usted sabe que puede ser para muchos cuando termina su vida aquí en la tierra. Y usted sabe que en medio de la vida también está la muerte. Y la muerte no respeta edades. Por tanto, usted no sabe si el día de mañana usted va a seguir vivo. Pero lo importante aquí es que usted pueda estar en esa certidumbre, usted pueda entender lo que significa vivir en la fe. Aquí decía perfectamente, decía, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe. ¿Qué es lo que es la fe? O sea, la fe comienza en nosotros. Hay muchas personas que hablan de la fe, todo el mundo tiene fe. No, yo tengo fe en mi abuelita, no, yo tengo fe en la empresa, no, yo tengo fe en los negocios, yo tengo fe en mis capacidades, yo tengo fe, no sé, en el colegio, etc. Pero la única fe verdadera es la fe en Dios. Porque en cierta forma la fe es el milagro de Dios para nosotros, para poder confiar en Él, para poder entregar mi vida a Él. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, ¿cierto? Porque por gracia soy salvo. Gracia, ¿qué es lo que es? Es el regalo de Dios. Porque por gracia, por el regalo de Dios, soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es de nosotros, sino es don de Dios, es un regalo de Dios. Por tanto, usted no tiene mérito en esto. Yo no tengo méritos en esta salvación tan grande. La mayoría de las religiones, ¿cierto?, basa su salvación en los méritos, ¿cierto?, en lo que tiene que hacer cada uno para poder salvarse. Por lo general las religiones orientales basan, ¿cierto?, su salvación en que tienen que hacer algo. Los Hare Krishna, qué sé yo, y todas las religiones que hay, ¿cierto?, los musulmanes también. O sea, no basan su salvación en los méritos de Cristo, sino en los méritos que cada uno, ¿cierto?, hace o busca hacer para poder lograrlo. Entonces, por lo tanto, pero acá realmente es algo que a nosotros debe impactarnos. Porque, mis hermanos, si tú eres salvo, si tú experimentaste un encuentro con Cristo, el Señor te ha salvado, el Señor ha rescatado tu vida. Por lo tanto, cuando dice Jesucristo en su palabra, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, tú puedes descansar en Jesús, tú puedes descansar en su bendición, tú puedes descansar en su regazo, puedes entregar tus cargas a Él. Por tanto, cuando tú creíste en el Señor, allí comenzó ese proceso de vida nueva, ese proceso, ¿cierto?, de cada día ir perfeccionando tu vida, cada día ir perfeccionando tu fe en Cristo. Y en cada momento Dios también va a permitir, si tú eres hijo de Dios, va a permitir que esa fe sea probada. Esa fe tiene que comenzar a crecer. Por tanto, tú tienes que comenzar a depender cada día más de Jesús, más de Él. Cuando vayas a tu trabajo, tienes que depender de Jesús. Cuando vayas al colegio, tienes que depender de Jesús. Cuando tengas que llamar a un cliente, ¿cierto?, tienes que depender de Jesús. Señor, toma mis inseguridades, toma mis injusticias y dame más de tu justicia, dame más de tu verdad, para que cuando yo hable, no sean mis capacidades, sino sea tu gracia, sino sea tu bendición, sino sea tu sabiduría. Y si tú cada día, cada momento, cada segundo de tu vida, tú dependes más de Jesús, Él mostrará su gloria sobre tu vida. Y podrás vivir seguro y podrás estar, cada paso será un paso seguro para lograr la victoria. Pero no la victoria, ¿cierto?, y no el deseo del corazón del hombre, sino lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Así que yo te animo, mi hermano, a que tú puedas entender lo que significa la gracia de Cristo, la obra redentora de Jesús. Aquí el apóstol Pablo tenía algunos problemas, ¿cierto?, con muchos que no entendían o que simplemente querían hacer predominar, en este caso, el tema de las leyes judaicas. Y por tanto, tu vida tiene que estar sostenida en esto. Y cuando hablamos de legalismo, tiene que ver justamente, nada puede reemplazar la obra de Cristo, la fe que hay en ti, lo que Dios puso en tu vida. Y por tanto tú tienes que hacer las cosas no simplemente porque te lo impongan, o no simplemente porque, ¿cierto?, porque el sistema es así.
Cada iglesia tiene su sistema de estructura, porque si no tuviera su estructura sería todo un caos, un desorden. Pero cuando en esa estructura, cuando en esas directrices, ¿cierto?, que imparte una iglesia, una congregación, no hay Espíritu Santo, no está la presencia de Dios. Es una organización más, pero la iglesia no es una organización más. La iglesia es un organismo. La iglesia es un organismo vivo que se mueve, ¿cierto?, por la manifestación del Espíritu Santo. Y que todo lo que hace, el Espíritu de Dios permite que las puertas sean abiertas para lograr el objetivo. Dice la palabra del Señor en la confesión de Pedro. ¿Ah? Cuando le dice, cuando Jesús le pregunta a Pedro que quién cree él que es él. Y él le confiesa, tú eres el Hijo de Dios. Y sobre esta, tú eres el Cristo. Y sobre esta iglesia, ¿cierto?, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Por tanto, ni siquiera el infierno puede prevalecer sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos cimentados en Cristo, estamos cimentados en la obra redentora de Jesús. Por tanto, no hay nada imposible para nosotros, porque Dios está con nosotros. ¿Hay algo imposible para ti? ¿Hay algo imposible para mí? No hay nada imposible. Todo es posible, porque Cristo está con nosotros. Por eso que tienes que alinearte con el Señor. Tienes que tener comunión con el Señor para que Dios pueda mostrar su gloria y su poder. Entonces, por lo tanto, ese tiene que ver con el tema del legalismo. Y cuando hablamos respecto al tema del libertinaje, ¿cierto?, ahí pasamos al otro extremo. Se da cuenta que el legalismo es un extremo, que se basa en la ley, que la ley. Pero el tema, mis hermanos, es que nosotros tenemos que basarnos en el amor de Cristo, en la obra redentora de Jesús. Y cuando Dios fluye en nosotros nace ese amor por cumplir la ley. Nace ese amor por cumplir los propósitos de Dios. Nace ese amor por cumplir los mandamientos de Dios. ¿No le pasó así cuando usted llegó por primera vez a la iglesia? Cuando muchos decían, no, si él tiene el primer amor. Y usted corría, ¿cierto?, a la prédica, usted corría a llegar temprano, ¿cierto?, al culto, a la escuela dominical. Usted se desarmaba por llegar, ¿cierto?, puntual y estar allí para escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque era el Espíritu de Dios que llenaba su corazón, su vida, la comunión con Dios estaba fluida. Subía la oración, bajaba la respuesta de Dios. Pero pasa el tiempo y por ahí nos vamos desgastando nuestra relación con el Señor. Nos vamos alejando del Señor. Por eso que Dios nos hace un llamado en esta tarde a poder restablecer mi relación con Dios, a poder restablecer mi comunión con Dios. ¿Se da cuenta? Y cuando Dios se empieza a retirar de nosotros, es como cuando está el día, ¿cierto?, el atardecer, comienza a irse el sol, ¿cierto? Y cuando se va el sol, ¿qué es lo que aparecen? Aparecen las tinieblas. Nos pasa exactamente lo mismo. Si dejamos de orar, dejamos de tener esa comunión con Dios, se va la luz. ¿Qué es lo que aparece en nosotros? Las tinieblas, la oscuridad, el pecado. Por tanto, por eso que la palabra del Señor nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Tenemos que tener comunión con el Señor. Eso es lo primordial, es lo más importante. Así que, por tanto, a levantarse, mi hermano. Y si algunos están por ahí metidos en el legalismo, hacen las cosas mecánicamente y la hacen de malas ganas, que hay que orar, que hay que ir al punto de predicación, que hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, y lo hacen de malas ganas. El problema no es el sistema, el problema no son las actividades, el problema eres tú, que perdiste la comunión con Dios. El problema eres tú, que perdiste esa relación íntima con Dios. Que el Señor nos levante en esta tarde. Y el lado extremo es el libertinaje. Sigamos leyendo, dice el versículo 7, dice, vosotros corríais bien. Mira, dice el apóstol Pablo, le dice a los Gálatas, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para que no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Eso se refiere a aquellos que, ¿cierto?, que en cierta forma vienen con comentarios, ¿cierto?, un poco comienzan
a comentarte cosas negativas respecto a la obra, respecto a la iglesia, respecto al pastor, respecto a los hermanos, y a ti te desmotiva. Ese es el pecado, digamos, la corrupción que comienza a carcomer, ¿cierto?, tu vida y que te desvía del propósito. Y después dice, versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Bueno, el apóstol Pablo se puso un poco ahí, un poco áspero, molesto, ¿cierto? Y declarando un poco también sentencia frente a aquellos que hacen esto. Versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Bueno, ahí tenía todo un tema el apóstol Pablo con estos judíos, ¿cierto? Y comenzó a experimentar persecución por parte de estos líderes, ¿cierto? Porque él, claro, a los judíos él les predicaba efectivamente acerca de la circuncisión, pero a los gentiles no le hablaba de la circuncisión, le hablaba efectivamente, ¿cierto?, de básicamente de lo que era la obra redentora de Jesús. Ya el apóstol Pablo era muy sabio para poder hablar a las distintas áreas, pero siempre él recalcaba la obra redentora de Jesús. ¿Ah? Y por tanto no se iba por temas a lo mejor que la ley dice esto, dice esto otro, sino más bien él mostraba lo que significa, ¿cierto?, la gracia de Dios y la manifestación, ¿cierto?, a través de nuestra fe. Pero después dice, porque hay algunos, ¿cierto?, que decían, no, si ahora nosotros vivimos en la gracia, ¿cierto? De hecho, hasta el día de hoy en las iglesias por ahí se habla y dicen, no, si ahora estamos en el tiempo de la gracia, así que por tanto estamos en el tiempo de la gracia, podemos hacer lo que queremos. Y comenzamos a vivir una vida, ¿cierto?, una vida muy liviana, una vida desordenada, y en donde comenzamos a justificar, porque el hecho de vivir en la gracia, no, ahora vivimos en la gracia, como que si ahora tenemos, ¿cierto?, la potestad de poder hacer cosas que antes no hacíamos. No, es que ahora ya no estamos por la ley, estamos por la gracia. Pero ojo con eso, porque también está, ¿cierto?, la limitante que si tú comienzas a deslizarte de la comunión con Dios, puedes irte al otro extremo, al extremo, ¿cierto?, del libertinaje. No, si total yo me tomo 2 nomás, ¿cierto? No, si total es un poquito nomás. Entonces, claro, y comenzamos a deslizarnos. No, si yo no fui al culto, y comenzamos a justificar. Total, estamos en la gracia. No, si hoy hice una conversación nomás con el amigo y por ahí, ¿cierto?, comenzamos a hablar en doble sentido. No, si no pasa nada. Y comenzamos a deslizarnos. Y por ahí ya comenzamos a entrar en otro tema, que es el libertinaje. Y comenzamos, ¿cierto?, a ser corrompidos por el otro extremo, por la falta de comunión con Dios. O sea, si a ti te falta esa comunión, si a ti te falta ese fuego de Dios, si te falta esa unción de Dios, tú te puedes ir para este lado o te puedes ir para este otro lado, y en los dos lados te va a ir mal. En los dos lados te vas a desvirtuar, te vas a desviar del propósito y del blanco perfecto que es Jesucristo. De hecho, aquí lo dice claramente. Dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Tiene que fluir en ti el amor de Cristo, en el servicio. ¿Cómo se manifiesta de que realmente tú amas a Dios, de que tú eres un hijo de Dios y que estás dando fruto? A través de tu servicio aquí en la iglesia. A través de tu servicio en donde tú estás, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde estás. Tú puedes mostrar el amor de Cristo. Muestras amistad hacia tus compañeros, hacia tus vecinos. Ya no los miras, ¿cierto?, con cara, ¿cierto?, larga, sino que más bien hay una atención. Buenos días, vecino, ¿cómo está? Dios le bendiga. Que tenga un buen día. Que le diga eso, ya tú cortaste el hielo. Quebrantaste el hielo y ya al otro día el vecino, si no lo saludas tú, te va a saludar él. Y buscando la instancia de poder entregar la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón
habla la boca. Y si en tu corazón está lleno del amor de Cristo, si en tu corazón está lleno del fuego de Dios, si en tu corazón está lleno de la unción del Espíritu Santo, todo lo que hables va a ser para bendecir a tu hermano, va a ser para bendecir a tu vecino, va a ser para bendecir a tu compañero de trabajo, va a ser para bendecir a tu familia, a tus hijos. Y todo lo que tú hablas y declaras traerá bendición, traerá restauración, traerá levantamiento espiritual. Pero eso tú tienes que preocuparte de eso. Cada cual tiene que preocuparse de la comunión con Dios. Si te separas de la comunión con Dios, vas a comenzar a experimentar legalismo o vas a experimentar libertinaje. Por eso que es importante entender la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice después? Dice el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor. 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y por ahí también hay pleitos, por ahí también hay conflictos dentro de la congregación. Así que cuidado. O sea, también la palabra del Señor nos dice el apóstol en alguna otra carta, que tenemos que soportarnos los unos a los otros, que tenemos que amarnos, ¿cierto? Con amor entrañable. Que tenemos que, ¿qué pasa con los más débiles? Tenemos que ayudar, ¿cierto?, a los más débiles. Y si es necesario bajarse el nivel del más débil, hay que bajarse el nivel, y de ahí mostrarás tú el amor de Cristo. Pero eso no se da de una manera forzada, no se da de una manera que tú, obligadamente, cuando tú estás lleno del amor y del gozo de Dios y de la bendición de Dios, como consecuencia de tu comunión con Dios, eso fluye en tu vida, fluye en tu corazón. Andas buscando momentos, buscando personas para mostrarle el amor de Cristo. Entonces, mis hermanos, es tiempo de levantarse. Versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, o por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. ¿Quién lo dice? ¿El pastor José? ¿Los pastores? ¿Los obispos? ¿Quién lo dice? La palabra del Señor, a través, ¿cierto?, del apóstol Pablo. Pero después dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Hay alguna ley en contra del amor? ¿Hay alguna ley en contra de la mansedumbre? ¿Hay alguna ley en contra, ¿cierto?, de la benignidad? Cuando realmente fluye la bendición, la relación con Dios en tu vida, cuando tú oras y sientes la presencia del Señor, vas caminando, vas sintiendo la bendición de Dios. Cuando tú te mueves para allá, te mueves para acá, pero estás en esa comunión íntima con Dios y fluye en ti. Por eso que dice más el fruto, no dice los frutos, no dice más los frutos del Espíritu, no, dice más el fruto, no dice en plural, dice en singular, el fruto, más el fruto del Espíritu es amor, gozo. Entonces cuando uno vive en la bendición de Dios, vive en la comunión con Dios, vive en esa íntima relación con Dios, se comienza a manifestar en forma simultánea el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. En forma simultánea. Dios comienza a manifestarse en ti.
Y Dios te da paciencia, pero a la vez te da amor, pero a la vez también te da benignidad, pero a la vez también te da firmeza. ¿Se da cuenta? Pero tiene que fluir en ti el Espíritu de Dios. Tiene que manifestarse en ti el Espíritu de Dios. Y cuando está el Espíritu de Dios ahí moviéndose en tu vida y cada día te derramas delante del Señor de mañana, como decía el salmista, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Cuando tú estás con esa actitud de esperar, de estar expectante de lo que Dios te va a hablar hoy día, de lo que Dios te va a hablar mañana, de lo que Dios va a hacer contigo cada día, comienza ese fluir del Espíritu Santo en tu vida. Y estás expectante de cómo Dios quiere usar tu corazón, cómo Dios quiere usar tu vida. Y fluyen en ti el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, pero los que son de Cristo, el versículo 24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Sabe lo que usted y yo necesitamos? Es comenzar a experimentar nuevamente, ¿cierto? La manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero eso se logra a través de la búsqueda. Se logra a través de la búsqueda, de la consagración, de la meditación en la palabra, del querer, del inquirir en la presencia de Dios. Señor, quiero conocerte, quiero entender tus milagros, quiero entender tus maravillas, quiero entender tu instrucción para mi vida. ¿Qué debo hacer? Si tú me tienes en este colegio, para los alumnos, para los que están estudiando, ¿con qué propósito? No es solamente para que estudies y para que saques tu cartón, sino también es para que tú le hables a otros del Evangelio. Si Dios te tiene en un trabajo específico, Señor, ¿con qué propósito me tienes en este lugar? Y es justamente ¿para qué? Para que también les hables a otros. Porque el Señor también nos dice en su palabra, dentro de lo que es el Sermón del Monte, nos dice que debemos ser la sal y la luz, ¿cierto? La luz del mundo y la sal de la tierra. E impactar en este medio, e impactar a la empresa donde yo trabajo, a los empresarios, a los trabajadores, a mis compañeros, con el amor de Cristo. En tu vecindario, ¿cuántos se han convertido por tu testimonio? ¿Cuántas personas se han convertido por tu testimonio? ¿Cuántos compañeros de colegio se han convertido por tu testimonio? Por tu mensaje. ¿Sabe que a veces pareciera que pesamos menos que palomitas de maíz? Porque no somos ni sal ni somos la luz. Pero ya es tiempo que tomes decisiones en tu vida y comienza a buscar a Dios de verdad. Comienza a servir a Dios de verdad. Y no que los pastores, a veces realmente los pastores, yo ahora puedo entender un poco a los pastores, que a veces dan unas ganas de sacar la huasca. No, pero es un decir nomás, no es tanto. Pero la verdad es que uno quisiera, ¿cierto?, que la iglesia pudiera avanzar más rápido, pero nosotros entendemos que las almas no son de nosotros. Cada uno de ustedes y cada uno de nosotros somos del Señor. Por lo tanto, el que hace la obra en cada uno de nosotros es el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Y que en la medida en que nosotros le damos esa apertura al Espíritu Santo, a través de la consagración, a través de la oración, a través de la búsqueda, el cristiano comienza a experimentar crecimiento y desarrollo. Amén. Estaban los 120 allí en Pentecostés, estaban orando, estaban buscando el derramamiento y esperando la promesa del Espíritu Santo, orando, ayunando, buscando, ¿cierto? Y de pronto dice que se produjo el derramamiento del Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas, comenzaron a soltarse en el Señor. La manifestación de Dios fue de tal manera que dice que Pedro se levantó y comenzó a predicar. En su primera predicación, 3.000 almas, 5.000 almas, comenzaron las multitudes.
porque la explosión que hubo en esa iglesia fue una explosión espiritual tremenda. Todos hablaban del mensaje de Cristo, todos predicaban el Evangelio, todos predicaban, iban donde el Espíritu Santo les decía, háblale a este, háblale al que va a la esquina, háblale al jefe, háblale al vecino. Y todos hablaban del Evangelio de Jesucristo, porque sus corazones estaban llenos del Espíritu Santo. Era así. De hecho, se habla de Felipe. Dice que Felipe iba caminando tranquilamente, pero el Espíritu Santo le dice, acércate a ese carro y háblale al etíope. Y comenzó a correr, y mientras corría iba al carro, y el otro, el etíope, iba leyendo la Escritura. ¿Entienden lo que lee? Y el otro le dijo, no entiendo si nadie me explica. Entonces ahí pararon el carro, se subió Felipe, comenzó a hablarle del Evangelio y le habló del bautismo. ¿Y qué impide, dijo el etíope, que yo me bautice en este río? Bajémonos. Se bajó, los bautizó, cristiano, hijo de Dios, creyó en el Señor. ¿Se da cuenta o no? Porque cuando el hombre rebosa del gozo y de la bendición y de la presencia de Dios, eso es lo que produce. Y el hombre es feliz. El hombre, como bien dice ahí en el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, ¿cierto? Habla el Sermón del Monte y termina el Sermón del Monte Jesús diciendo estas palabras. Y todo aquel que obedece y hace caso a estas palabras, le compararé a un hombre que edificó sobre la roca. Aquel hombre que edificó sobre la roca es aquel, ¿cierto?, que pueden venir tempestades, pueden venir críticas, pueden venir dificultades, pueden venir enfermedades, pueden venir conflictos, pero ninguna de estas cosas lo va a botar, porque su fundamento está en la roca. ¿Me entiende? Usted tiene que fundamentarse en la roca, que es Cristo Jesús. Su fe tiene que estar, ¿cierto?, desarrollada para poder cada día agradar al corazón de Dios. Dice ahí en Hebreos capítulo 11, nos habla, es el capítulo de la fe, ¿cierto? Cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? ¿Tú quieres que un día Dios diga, que el Señor diga en su corazón, yo me agrado de este hijo, yo me agrado, ¿cierto?, de Felipe, yo me agrado de Mateo, yo me agrado de Lucas, yo me agrado de Luis, yo me agrado de Nelson, yo me agrado de Mario? ¿Por qué? Porque hay fe en el corazón, porque cada día depende de Dios, cada día su vida está más en dependencia de Dios. Tiene que depender de Dios. Algunos que andan, dependen de la droga, no tienen tiempo, dependen del colegio, dependen de otras cosas. Pero aprende a depender de Dios, a ser dependiente de Dios. Cada decisión, cada cosa que tú hagas, depende de Dios. Señor, tengo que hacer esto, Padre, ¿cómo lo hago? Guíame, dame sabiduría, dame entendimiento. Sin ti no puedo. Aprende a depender de Dios. Y cuando comienzas a depender de Dios, Dios te va a abrir las puertas. Dios te va a usar. Milagros van a fluir sobre tu vida, porque vas a depender de Dios. Dios quiere usarte, mi hermano. Dios quiere bendecirte. El profeta Ezequiel recibió una visión, una revelación. El profeta Ezequiel. Y dice que él en esa visión veía muchos huesos secos, en gran manera, y muy secos. Pero dice que el Espíritu de Dios le habló y le dijo que soplara sobre esos huesos. Y comenzó a soplar, y dice que estos huesos comenzaron a unirse, hueso con su hueso. Y comenzó a declarar vida, y comenzó a declarar vida, y comenzó a declarar unción, comenzó a declarar la presencia de Dios, el fluir del Espíritu de Dios sobre esos huesos. Y comenzaron ¿cierto?, a robustecerse, a criar, ¿cierto?, carne, tendones, hasta que se formó, ¿cierto?, esa persona. ¿Sabe? Muchas veces nosotros estamos como esos huesos secos. Usted lo que necesita, ¿cierto?, el soplo del Espíritu Santo, y comenzar a fluir en el poder de Dios. Comenzar a fluir en el poder de Dios. Yo no sé cuántos quieren el soplo del Espíritu. Yo quiero el soplo del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren el soplo del Espíritu Santo? ¿Cuántos se sienten ineficaces en este mundo? Yo me siento ineficaz en este mundo.
sin Dios, sin la presencia de Dios, sin el Espíritu Santo, mi vida no tiene sentido. Pero ¿cuántos quieren recibir de ese soplo del Espíritu de Dios? ¿Cuántos quieren ser llenados del Espíritu de Dios? ¿Cuántos quieren ser llenados de su unción? ¿Cuántos desean, como bien dice la palabra, cuando Jesús dijo, y de su interior correrán ríos de agua viva? Ríos de agua viva. En esta noche declaramos ríos de agua viva sobre tu vida. Ríos de agua viva sobre tu vida. Si aún te sientes seco, recibe vida. Fluye la vida sobre tu vida. Fluye el poder de Dios sobre tu vida. Unción de Dios sobre tu vida. Levántate. Que se levanten estos huesos. Se levantan estos huesos secos. Nos levantamos para servir al Rey. Para servir a Dios. No movidos por nuestra avaricia. No movidos por las cosas humanas, por las cosas materiales. Sino movidos por la dirección del Espíritu Santo. Dios quiere llevarte. Dios quiere impulsarte. Déjate impulsar por el Señor. Déjate llenar por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Quiere tocar tu corazón. Quiere tocar tu vida. Pero muchas veces, como somos indiferentes, dice que Él viene y golpea la puerta de nuestro corazón. Y si nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, Él entra y muera en nosotros. Dile al Señor en esta noche: Señor, has estado golpeando en esta noche la puerta de mi corazón y necesito que tú entres en mí. Necesito que tú entres en mi corazón. ¿Cuántos desean que el Espíritu de Dios se manifieste y entre en tu corazón? Todos aquellos que quieren que el Espíritu de Dios se manifieste en su corazón, pónganse de pie en esta noche. Pónganse de pie. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga de los cuatro vientos y que llene esta casa, que llene mi casa, que llene mi vida, que llene mi corazón. No soy suficiente, necesito de Él. Necesito de ti, Señor. Necesito de tu Espíritu. Cierra tus ojos y allí donde estás comienza a decirle: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy delante de ti. Necesito de tu presencia. Necesito de tu poder. Necesito de esos ríos de agua viva. Necesito, Señor, ser refrescados en las aguas del Espíritu en esta noche. Comienza a abrir tu boca allí donde estás. Y comienza a decirle: Señor, levanta tu mano. No sé.